Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, lógicamente, dar gracias a la organización por querer contar con nosotros y, sobre todo, dar gracias a todos los que estáis aquí. Un viernes a las 3 de la tarde, después de comer, posiblemente sin tomar café. Así que, en serio, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Como ya nos han presentado, en primer lugar tenemos a Fran, que está aquí en su casa, en INCIBE. Fran trabaja en INCIBE, en investigación y desarrollo. Lo conoceréis quizás también por ser el señor de los honeypots. Es una persona que tiene una sonda posiblemente en todos los países del mundo y puede analizar todo lo que está pasando por la red. ¿A qué sí, Fran? Exactamente. Vale. Y yo me llamo Manu, como bien ha dicho, trabajo en la Unidad Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Nos encargamos un poquito del tema de análisis forense, de evidencias digitales y también investigación y desarrollo. Antes de empezar el taller, sí que nos gustaría dejar claro, hacer un pequeño disclaimer, ya que vamos a tratar un tema como Store, entonces sí que queremos dejar claro que este taller ha sido creado única y exclusivamente con fines educativos. Todo el mal uso que se pueda hacer de la información que vamos a transmitir a partir de este momento será lógicamente responsabilidad directa de la persona que haga ese mal uso. En España existe un código penal y unas normas penales que tipifican una serie de delitos. Si se utilizan este tipo de técnicas o este tipo de información que vamos a transmitir a partir de ahora, pues podríamos tener un problema, ¿vale? Así que nuestra finalidad es única y exclusivamente formación y explicar de una forma objetiva y real cómo funciona la red Tor y cómo se puede utilizar esta tecnología no solo ya para anonimato, sino para explotarla para otro tipo de beneficios que a partir de ahora os vamos a explicar en estas 2 horas de charla. Y sin más, os dejo con mi compañero Fran, que va a empezar con la parte teórica. Bien, comenzamos. ¿Cuál es el objetivo del taller? ¿Qué es lo que pretendemos? Primeramente, enseñar la parte teórica y la parte práctica del uso de la red Tor. Dar una visión diferente de la proporcionada por los medios de comunicación, que como bien sabéis siempre dan una visión un poco negativa, bastante negativa de lo que es la red, cuando realmente el fin principal con el que fue creado fue proporcionar privacidad y anonimato a los usuarios. Y también pretendemos desmitificar falsos mitos que durante el tiempo pues, hemos ido tirando hacia adelante y, por ejemplo, el tema del mítico iceberg que ahora veremos. ¿Cómo está estructurado este taller? Vamos a tener 4 puntos fundamentales. Primeramente, introducción a las redes anónimas. Un segundo punto con nodos, circuitos y descriptores. Un tercer bloque, trataremos de lo que son los servicios ocultos, lo que son los hidden services. Y por último, trataremos lo que son los usos avanzados de lo que son las instancias de la red Tor. Y mezclaremos lo que es la parte teórica y la parte práctica para que sea un poquito más ameno y os invitamos a todos que con vuestros dispositivos pues sigáis las prácticas que Manu va a ir haciendo, ¿de acuerdo? Empezamos con el bloque 1. Introducción a las redes anónimas. Como decía antes, siempre que hablamos de redes anónimas, ¿qué es lo que aparece? Esto. ¿A quién le suena esto? ¿A quién le suena esto? Siempre que hablamos de la red Tor, prácticamente todo el mundo, ¿no? Siempre nos pone el típico iceberg con el 4%, el 96%, todos los niveles, y en el nivel 5 las maravillosas Marianas Web. ¿Alguien ha estado en las Marianas Web? Bien, pues voy a dar 10 segundos para que veáis esta imagen. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Okay. Vale, pues a partir de ahora me gustaría que el iceberg lo borrarais de vuestra mente. Vamos a desaprender, vamos a empezar de nuevo. Primeramente quisiera contar qué es la Surface Web, qué es la Deep Web y qué es la Dark Web. Vamos a hacer esa diferenciación. Primeramente, decir que la Surface Web es aquella parte que todos conocemos, aquella que es accesible y que está indexada por los principales navegadores, como puede ser Bing, como puede ser Google, Startpage, Yahoo, DuckDuckGo, entre otros.
Después tenemos la parte de la Deep Web, aquella que es accesible pero no está indexada por estos navegadores, por estos buscadores, perdón. Pero ¿qué realmente conforma la Deep Web? Esta Deep Web está formada por páginas web con contenido dinámico, con páginas bloqueadas, como con Cacha, Pragma no caché, con robots.txt, sitios no linkados o enlazados, sitios privados con acceso mediante usuario y contraseña. ¿Os imagináis qué pasaría si el contenido de vuestras cuentas de correo quedara indexado por los principales buscadores? Tenemos páginas que el buscador decidió no indexar, documentos con formatos no indexables, aquellos documentos que están indexados pero que no son accesibles con los criterios de búsqueda convencionales, y también sitios con nombre de dominio no controlados por la organización IANA, como puede ser Emercoin, Namecoin, Namespace, entre otros. ¡Wow! Volvemos al gráfico. Dentro de la Deep Web tenemos un pequeño grupo que es la Dark Web. ¿Qué es realmente la Dark Web? Es aquella parte que es restringida, que no está indexada por los buscadores. Pero, en teoría, y ahora veremos el porqué. Para acceder a esta parte necesitamos determinados clientes, como es por ejemplo el cliente de Tor, el cliente de I2P o el cliente de Freenet. Lo que decía antes. A día de hoy existen lo que son los proxy web que nos permiten acceder al contenido de lo que es la Dark Web a través de lo que es los buscadores convencionales, lo que serían los que son los Tor2Web. Nos permite, como digo, directamente de la Surface Web acceder a este contenido. Lo tienen indexado, sin necesidad de usar los clientes típicos, como decía antes, el de Tor, el de I2P o el de Freenet. Sobre esta parte, volvemos otra vez al mítico iceberg. Llevamos durante muchos años viendo este mito del iceberg, la imagen manida y los porcentajes sobre la Surface y lo que es la Deep Web. Pero en realidad no es posible conocer exactamente cuántos contenidos conforman esta Deep Web. Esta imagen nosotros la damos como completamente errónea, ya que un alto porcentaje de estos contenidos son desconocidos y no hay forma de saber realmente el volumen real. Por lo tanto, consideramos que esta imagen es falsa. Ahora Manu tratará con vosotros lo que son las dos caras de la moneda de los usos de Tor. Si bien es cierto que la red Tor en sus inicios se creó para dar anonimato, pero dar anonimato desde un punto de vista de evitar censura de según qué proveedores de servicios o según qué países. Eso es el origen de la red Tor. ¿Qué ocurre? Que los ciberdelincuentes comenzaron a aprovecharse de esta tecnología que ofrecía la red Tor para mudar su lugar de actuación a este tipo de redes que le ofrecían a priori un poco más de anonimato. Por eso se empezó a considerar que Red Tor era un nido o un lugar donde se encontraban muchos ciberdelincuentes. Efectivamente, esto es cierto, pero no hay que dejar de olvidar que Tor es una tecnología que se puede utilizar tanto para delinquir como para hacer el bien o hacer otro tipo de actividad que no se considera ilícita. Por eso es muy importante tener claro que Tor no se puede asociar al cibercrimen. Igual que la Surface Web, la web de toda la vida, la www, tampoco se puede asociar al cibercrimen, porque son tecnologías, al fin y al cabo, tecnologías que se pueden utilizar para lo que el usuario final las vaya a utilizar. Por eso es importante no criminalizar una tecnología, sino criminalizar el uso puntual que una persona en concreto le pueda dar a esa tecnología en concreto. Pasamos a hablar a las redes anónimas más conocidas, aunque ya lo he nombrado antes, lo que es la red Tor, en la que nos vamos a basar este taller. Tenemos también la red Freenet y la red I2P. Y estas son, además de ser las más conocidas, son las más maduras y las que tienen una mayor comunidad detrás. ¿Cuál es la cronología de estas redes anónimas? Primeramente tenemos Freenet, que empezó a almacenar páginas estáticas en el año 2000. Después tenemos lo que es la versión alfa de Tor, que apareció en el año 2002. Y por último, I2P, que nació en el año 2003. Aquí quisiera hacer una diferenciación entre lo que es las redes out proxy y lo que son las redes in proxy.
Las redes o proxy son aquellas que nos permiten usar lo que es la red anónima para salir a la Internet convencional. Y por otro lado tenemos las redes in proxy, que solamente nos permite navegar a través de los contenidos que se albergan dentro de la propia red. En el caso que nos lleva, en el caso de Tor, es una red tanto out proxy, porque nos permite salir a la web superficial a través del nodo de salida, como una red in proxy, porque nos permite navegar a través de los servicios, que en este caso son los llamados hidden services. Pero a día de hoy hay otras herramientas, algunas todavía en desarrollo, otras redes, como puede ser Hotnet, Rifle, Hondo, la red GNUnet, Hyperborea, Seronet, DN42, Latnet, entre otros. Y sobre distribuciones Linux. Sobre todo de ahí os sonarán lo que es Tails o lo que es Unix, pero no son la única. Tenemos más, como CubesOS, LPS, Liberté, Ubuntu Private Remix, YprediaOS, Hondomin. Incluso tenemos algunas que nos permiten ejecutar instancias de Tor en la memoria, como pueden ser Torrandis o Torride. También tenemos algunos dispositivos comerciales, como en este caso router, que nos enruta las conexiones a través de VPN o a través de las direcciones, a través de lo que es la red Tor. Ahí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Y también tenemos, si tenemos una Raspberry, podemos usar lo que es el proyecto OnionP, que lo que hace es montar un punto de acceso inalámbrico para que todas nuestras conexiones se enruten a través de la red Tor. Incluso la semana pasada, el proyecto Tor Project presentó lo que es el Torphone. ¿Cómo podemos enrutar el tráfico a través de Tor? Pues bueno, podemos usar un router como los de antes, como puerta de acceso, un access point, como el del proyecto OnionP. Podemos configurarlo mediante hipertablet para redireccionar todo el tráfico. Y también tenemos una serie de scripts que nos facilitan la tarea. En el caso de Linux tenemos Anonym 8, Tor Ghost o RedSock. En el caso de Windows tenemos la aplicación Tallow. Y si tenemos máquinas virtuales, como VirtualBox, tenemos la aplicación Tortilla. Cuando nosotros montamos una instancia de Tor, nos monta un proxy un SOC 5 a través del cual redirigimos nuestras conexiones. Si tenemos aplicaciones que nos lo permiten, siempre podemos montar un proxy web, como pongo aquí. Aplicación se conecta a este proxy web y este proxy web a su vez se conecta al SOC 5. Incluso tenemos aplicaciones como TorSocs o Proxy Chain que nos permiten torificar aplicaciones. Pueden ser clientes SSH, pueden ser clientes Telnet, entre otros. Y si tenemos dispositivos móviles, un iOS, un Android, también tenemos algunas soluciones. Orbot, muy conocida para Android. También tenemos Orfox, que es un Tor browser para Android. Y en iOS también tenemos otras soluciones, como son Onion Browser y Red Onion. ¿Cuál es el origen de la red Tor? Primeramente decir que viene del proyecto Onion Routing, del Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos, patrocinado por la Electronic Frontier Foundation hasta el año 2005, y después pasó a manos de lo que es el Tor Project, que es una organización sin ánimo de lucro para la investigación y la educación. Deciros que lo que es el TLD.Onion lo consiguió lo que es el proyecto Tor hace 2 años. Fue concedido por la ICANN. ¿Cómo se forman las direcciones Onion? Están formados por 16 caracteres, que pueden ser letras de la A a la Z y números del 2 al 7. .Onion. Y aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de cómo se formaría una dirección Onion. Entrando en materia. ¿Cómo obtenemos el cliente de Tor? Por el proceso tradicional, depende del país, a través de la página de Tor Project y también en nuestras distribuciones mediante los repositorios con comandos como apt-get o el comando jump. Incluso podemos descargar lo que son los sources y compilarlos por nosotros. Ahora, en países en los que hay un alto nivel de censura y estos proyectos están bloqueados, tenemos el proyecto GetTor, que nos permite descargar el cliente de Tor mediante Twitter, mediante correo electrónico o mediante protocolo XMPP. Hace unos meses el proyecto Tor Project puso a disposición de los usuarios lo que es su propio manual, que lo podéis descargar desde esta página. Ahora mismo solo en inglés. Para investigadores que estén interesados en esta tecnología,
pueden emular su propia red Tor mediante lo que es el proyecto Shadow o el proyecto Chutney. Pero en Tor todo no es navegar. Tenemos otra serie de aplicaciones, como por ejemplo Onion Share, para compartir ficheros de forma anónima. Tenemos Tor Messenger, mensajería instantánea, y tenemos correo electrónico como SIGAINT y Torbox. Pero por desgracia también Tor presenta vulnerabilidades y durante los últimos años han salido varios estudios que hacen prueba de ello. Incluso lo que tenéis aquí es la vulnerabilidad en Firefox que apareció el día 29, por la cual se podía desanonimizar usuarios. A día de hoy esto ya está parcheado. Y si os parece bien, empezamos ya con la parte práctica que la va a dar mi compañero Manu Guerra. Vale. ¿Cambiamos monitor? A ver si nos puede cambiar el monitor. Sí. Ahora tiene mano. Ya está. Ahí está. Apañado. Vale, la primera práctica que vamos a empezar muy suave y va a ser cómo instalar nuestro propio Tor browser. Si alguna vez habéis navegado a través de Tor, el primer paso, o lo que normalmente es la primera acción, es navegar a través de un navegador que se llama Tor Browser. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis navegado alguna vez a través de Tor? Levantad la mano. Vale, ciberdelincuentes todos. Ahora en serio. Vamos a explicar cómo instalar este navegador. ¿Vale? Veréis que es una forma... Anda, tienes esto aquí abierto. Veréis que es muy sencillo. Simplemente entramos a la página web oficial de Tor Project y nos descargamos el ejecutable para Linux, para Windows o el sistema operativo que más nos guste, como ha explicado Fran. Simplemente lo descargamos y lo instalamos como una aplicación más. A lo mejor en Linux es un poquito más complicado, pero tampoco es mucho más complicado. Una vez que ya lo tenemos instalado, simplemente es ejecutarlo. Yo aquí tengo en el escritorio el acceso directo a Tor Browser en este caso. Tarda un poquito en conectarse porque tiene que establecer los circuitos antes de establecer la comunicación. Y ya tenemos nuestro pequeño Tor Browser instalado y usándose en nuestro navegador. Dos cosas que nos gustaría marcar. Como dijo Fran, Tor Browser es una red que es tanto in-proxy como out-proxy. Es decir, in-proxy solo para navegar a través de la red Tor y out-proxy para salir a través de Tor a la Surface Web, es decir, a la web de toda la vida. Entonces, yo ya tengo aquí mi Tor Browser instalado y simplemente, ¿cómo funcionaría en modo Tor Browser, en modo out-proxy? Muy sencillo. Entramos, por ejemplo, a la página del marca.com. Vemos que a través de Tor estamos entrando a una página que está en la Surface Web, un uso que se le puede hacer desde cualquier tipo de navegador web. Ahora vamos a la parte de in-proxy, es decir, navegar solo a direcciones .onion, que sean las direcciones que corresponden a Tor. Por ejemplo, tengo aquí una que corresponde al buscador DuckDuckGo, es muy parecido al Google o Bing, pero orientado a la red Tor. Como veis, aquí arriba en el enlace, arriba de todo, veis que no es una dirección www.loquesea.es.com, lo que sea. Es una dirección de 16 caracteres alfanuméricos que acaba en .onion. Eso sería un dominio de la red Tor. Y a través de nuestro navegador podemos entrar en ese tipo de dominios. A priori, a través de un ordenador normal, de un navegador normal, si tecleamos este dominio, no nos vamos a poder conectar porque estamos en otra red distinta. Esta sería la primera práctica. La segunda ya sería configurar el nivel de seguridad de nuestro navegador Tor. Veis que ya me está dando aquí un aviso que me dice que al maximizar el navegador se puede rastrear. Lógicamente, si yo tengo una configuración concreta de pantalla, al maximizarlo, estoy descubriendo a través del user agent que estoy generando cuál es mi configuración. Pero bueno, lo importante es el tema de
la configuración. Aquí vemos que tenemos una barra de desplazamiento que la podemos subir o bajar. Esto simplemente sirve para indicarle a nuestro navegador qué nivel de seguridad queremos utilizar. ¿Qué ocurre? Que contra más seguridad deseemos utilizar, menos usabilidad vamos a tener. Entonces tenemos que valorar seguridad o usabilidad. Las dos cosas no se puede. Entonces ya, si queremos seguridad, pues tendremos que subir, pero en detrimento perderemos todas estas características del navegador. Otro detalle importante es poder saber a dónde estamos conectados. Es decir, Tor establece un circuito, que ya Fran lo explicará más adelante de forma mucho más pormenorizada, que son básicamente 3 puntos o 3 nodos, entrada, medio y salida. Pues aquí vemos, al entrar en una página web, vemos cuáles son los nodos que estamos utilizando. Aquí se ve que estamos entrando por un nodo que se encuentra en Francia, saltamos y volvemos a salir por otro nodo distinto, de otra IP distinta que sale en Francia. Eso sería el recorrido todo que hace nuestro circuito antes de salir a Internet. Es decir, desde aquí, desde León, nos conectamos a Francia, saltamos a otro nodo, volvemos a Francia y salimos a Internet. Esto sería el recorrido que hace para esta consulta concreta. Después ya veremos que esto se puede complicar un poquito más. En la siguiente práctica vamos a ver cómo instalar una instancia de Tor. Esto es un poquito más complejo. Para navegar a través de Tor, efectivamente, Tor Browser, para el 90% de las búsquedas que queremos realizar es suficiente. Pero si ya queremos ir un poquito más allá y utilizar Tor como un servicio, ya tenemos que instalar el servicio en nuestra máquina. En este caso lo voy a hacer en una máquina Linux, un Debian. Vale. La explicación, la instalación en sí no la voy a hacer porque es simplemente instalar una aplicación. Pero básicamente hay que tener en cuenta que se puede instalar desde apt-get install, aptitude, yum install o incluso descargarnos el código. Detalle importante de seguridad es instalarlo con un usuario distinto al que somos root en el sistema. Ya sé que es mucho más cómodo siendo root instalar, pero lo suyo por seguridad es crearnos un usuario, instalar nuestro servicio de Tor, salir de ese usuario y continuar. Eso nos va a dar una pequeña garantía de seguridad a la hora de la instalación. Tenemos que instalar OpenSSL, lógicamente, para que pueda funcionar correctamente la instancia de Tor. Y una vez que ya tenemos nuestro Tor instalado, tenemos que ir a un ficherito. Un ficherito que a partir de ahora vamos a hablar mucho de él. Un ficherito que se llama Tor-rc. Ese fichero, por decirlo así, es la Biblia de Tor. Todo lo que queramos hacer con nuestra instancia de Tor se lo tendremos que configurar a partir de ese ficherito. Lo vamos a ver, que lo tengo por aquí. Vale. Es este. Normalmente este fichero, si es un Linux, queda guardado en la carpeta etc/tor/tor-rc. Yo, como lo he instalado con otro usuario, me lo guardo en otra ruta distinta, pero bueno, buscándolo se encuentra. Y básicamente sería este fichero, un fichero que le vamos dando una serie de directrices y a través del cual pues vamos configurando unos servicios, desconfigurando otros. Después, más adelante, ya iremos viendo punto por punto cada una de las posibilidades que nos ofrece este ficherito de configuración de Tor. Una vez que ya tenemos instalado Tor, todo funciona, no hemos tenido ningún fallo, todo nos ha salido bien, pues ya estamos en disposición de comenzar a utilizar Tor como servicio. ¿Cómo se levanta? Pues se puede levantar muy fácil, simplemente escribimos Tor, posiblemente me ha fallado, matamos el proceso anterior. Y ya vemos con el comando Tor que ya estamos 100%. Ya tenemos nuestra instancia en pleno uso ahora mismo. Sí que es cierto que levantar así el servicio, pues aparte que nos está consumiendo una consola ahora mismo que la acabamos de perder, para según qué aplicaciones no es recomendable utilizarlo. Lo suyo es levantarlo con service Tor Start. Porque así podemos utilizar unas herramientas que ya Fran va a explicar también después. ¿Cómo podemos saber si realmente tenemos nuestro Tor levantado? Pues muy sencillo, service Tor status. Y ya vemos que efectivamente está activada nuestra instancia de Tor. Si no lo queremos hacer así, podemos hacer un netstat grep 9050, que es el puerto por el que funciona normalmente Tor, y ya veremos que también tenemos la instancia levantada. Pero bueno, ahora vamos a la parte de, vale, tengo Tor instalado, ¿qué puedo hacer con nuestra instancia de Tor? Pues bueno, podemos hacer muchas cosas. Sí que hay que decir que Tor, por defecto,
el tráfico del puerto 53, es decir, el DNS, la resolución de un dominio DNS, es decir, pasar de @policía o de policía.es a la IP de policía, eso funciona por el puerto 53 DNS. Tor, por defecto, no enruta ese tipo de tráfico, es decir, no pasaría por la red de Tor. Igual que el ICMP, el ping de toda la vida, ese tráfico no iría por Tor. Entonces tenemos que buscar la manera de poder enrutar ese tráfico a través de la red Tor para que vaya todo encapsulado. Existen una serie de aplicaciones que son las que vamos a ver ahora mismo. Por ejemplo, con Tor Resolve. Claro. Bueno, aquí está tardando un poquito y ya está. Aquí esto lo que hace es hacer una consulta DNS a través de la red Tor para descubrir qué dirección IP le corresponde a una página web. En este caso, le hemos pedido el dominio de policía.es, nuestro dominio, y vemos que está alojado en la IP. Esto es información confidencial, ni mucho menos. A ver si va a pensar alguien ahora que estamos hackeando a la policía. Ni mucho menos. Esto es información pública. ¿Vale? Simplemente que estamos haciendo la consulta a través de un DNS normal, a través de un Tor Resolve. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Pues, por ejemplo, a través de proxy chains, enrutar todos los comandos que nosotros queramos ejecutar a través de nuestra consola. Proxy chains, al igual que Tor, se puede instalar aptitude, apt-get install, yum, lo que más nos guste. Una vez que lo tenemos instalado, voy a iniciar como... Vale, si veis el comando que he ejecutado aquí es simplemente proxy chains para decirle que todo el comando que le meta posteriori me lo enrute por Tor. Curl para que me descargue una página web y ver qué hago con esto. Pues veo a qué IP estoy conectado yo ahora mismo de la red Tor. En este caso, pues una IP de Francia, la misma que vimos antes, la 149.202.98.161. Y esto sirve para enrutar todo nuestro tráfico de la consola, del comando que ejecutemos en consola, nos lo enruta por Tor. Como por ejemplo, si instalamos una aplicación que se llama Eterape, podemos ver de forma gráfica que efectivamente todo nuestro tráfico está enrutado a través de Tor. Y después tenemos el comando ya más potente que es torshocks. Torshocks lo que nos permite, igual que proxy chains, ejecutar un comando torificado, nos permite torificar una consola. Torificar una consola no es más que decirle a partir de ese momento todos los comandos que se ejecuten, que se enruten por Tor, por defecto. No tenemos que escribir nada, ni tenemos que escribir torshocks, ni nada. Un comando normal se va a ejecutar por la red Tor. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Ponemos punto, espacio, torshocks, si no recuerdo mal, on. Sí, me he puesto un punto. Ay. Vale, lo que nos está diciendo es que todos los comandos que ejecutemos ahora van enrutados por Tor. Y diréis vosotros, ¿esto a mí qué me sirve? Pues, por ejemplo, si nos queremos conectar a un servicio SSH, a un servicio Telnet a través de la red Tor, es la única manera que tenemos, porque desde nuestro navegador es prácticamente imposible. Lo que vamos a hacer ahora es conectarnos a un Telnet. Telnet es un servicio, como puede ser SSH, y nos va a transmitir una serie de información. ¿Vale? Lo tengo yo por aquí, creo. Como nuestra consola ya está torificada, todos los comandos que ejecutemos a partir de ahora se enrutarán a través de la red Tor. Me voy a conectar a este Telnet. Y aquí vemos todo esto que está mostrando por pantalla, me lo está mandando el propio navegador, el propio Telnet. Yo no estoy haciendo nada, es el Telnet que me lo está enviando. Es un servidor que se encuentra en Alemania y a ver qué me envía.
Y esto es para lo que sirve Tor, para ver Star Wars a través de Telnet. Vale, y ya en la última práctica de este bloque vamos a ver cómo enrutar todo el tráfico de la red Tor a través de un punto de acceso, es decir, un punto de acceso Wi-Fi. ¿Qué es esto de enrutar tráfico a través de la red Tor? Aquí hasta ahora lo que estuvimos viendo es en el propio ordenador, en la propia máquina en la que tenemos instalado el servicio de Tor, es en la misma que estamos tratando de conectarnos a la red Tor. Lo que vamos a hacer ahora es descentralizar eso. Por un lado vamos a tener un router Tor y por otro lado vamos a tener una serie de máquinas, de ordenadores que se tengan que conectar a la red Tor. Eso es lo que significa enrutar tráfico a través de Tor, a través de un gateway externo. Estaréis pensando, esto solo sirve para anonimato, esto solo sirve para delincuentes. Sí, vale, pero también sirve para otra cosa muy importante. Imaginaros en una zona de operaciones que hay que entrar, por ejemplo, a un SSH, lo que vimos antes, y SSH solo está publicado en la red Tor. Necesitaríamos pues instalar lo que vimos antes, el TorShocks, el ProxyChains, lo que sea. A lo mejor no tenemos la posibilidad de un ordenador en el que instalar todas estas herramientas. O no tenemos, solo tenemos un teléfono móvil, o solo no tenemos el equipo necesario. Pues esto es, por ejemplo, para lo que puede servir enrutar todo el tráfico a través de Tor. Porque hay que recordar que Tor no solo es puerto 80 web 40.44.3 HTTPS. Tor puede ser un SSH, un Telnet o cualquier puerto que nosotros queramos utilizar. Y además, de esta manera no se necesita configurar el teléfono. Yo con mi teléfono podría entrar a través de la red Tor, a la red Tor sin modificar nada en la configuración del teléfono. Y además, otra cosa muy importante, si no queremos utilizar el navegador Tor Browser por lo que sea, con este sistema podemos utilizar el Firefox, el Chrome, incluso el Internet Explorer para entrar a la red Tor, porque realmente quien está enrutando es el gateway que tenemos detrás. Lo vamos a ver un poco más explicado. Aquí lo que voy a hacer es con este cacharrito que tengo aquí. Es un sistema completamente autónomo, aunque esté conectado ahora por cable. Este cacharrito está emitiendo una red Wi-Fi ahora mismo, una red Wi-Fi que se llama Dark Web. Si os queréis conectar, os podéis conectar. Si confiáis en mí, os podéis conectar a la red sin problema. Eso ya es decisión vuestra. La contraseña es el mismo que el SID. Vale, ¿cómo que está haciendo esto ahora mismo? Pues esto ahora mismo tiene un AP que está enviando una señal Wi-Fi que se llama Dark Wi-Fi a través de la VLAN 0 en este caso, y un hotspot. Un hotspot sirve para levantar ese punto de acceso Wi-Fi con un servidor de HCP instalado para proveer de direcciones IP a todo aquel que se quiera conectar, y un IP tables. Un IP tables es el firewall de Linux que lo que hace es enrutar todo el tráfico que le llegue a este AP, a esta VLAN 0, todo el tráfico lo va a enrutar a la instancia de Tor. Es decir, todo aquel que se conecta ahora mismo a esta antena Wi-Fi, todo su tráfico se va a enrutar directamente a través de IP tables a la instancia de Tor. ¿Y qué ocurre una vez que está en esa instancia de Tor vuestro tráfico? Pues lo que ocurre es que ese tráfico se manda a través de la otra VLAN, esto tiene dos antenas Wi-Fi, se manda a una Wi-Fi que hay aquí cualquiera. Y a través de esa Wi-Fi se sale a Internet. De esta manera vosotros con vuestro teléfono móvil ahora mismo podéis entrar a una página web .onion sin hacer ningún tipo de modificación ni configuración en vuestro teléfono móvil. Así de sencillo. Lógicamente, si pensáis que eso es todo anonimato, tened cuidado porque quien administra esto, el tráfico que va desde vuestro teléfono hasta aquí, es texto libre, está esto en plano que se podría llegar a interceptar y ver. Esto es un poquito la configuración de cómo estará montada. Lleva una batería externa para que funcione de forma totalmente autónoma, un USB serie, que es el que está aquí conectado, que sirve para podernos configurarla sin necesidad de conectarnos por SSH, buscar la IP, todos esos rollos, y tres tarjetas de red, 2 Wi-Fi y una de cable, por si acaso queremos sacar... ¿Cuánta gente hay conectada ya? Por si queremos ver... Me la vais a liar, que estáis saliendo con mi IP pública. Si queréis salir por el cable de red. En este caso está todo funcionando por Wi-Fi. Como podéis ver, ya ahora mismo tenía la IP 1.180 y veis que todo el tráfico se está enrutando a través del puerto 443 TCP. Da igual que entréis a un DNS, da igual lo que hagáis, todo el tráfico se va a enrutar por ahí. Ya bajo nivel con Wireshark ves que todo el tráfico va bien enrutado y no hay ningún tipo de fuga de información. Aquí se ve que realmente nos estamos conectando a un nodo de Tor, que ya lo explicará Fran ahora, es un nodo de entrada, que es guard. Y esto es para lo que sirve
la tecnología Tor no solo sirve para cibercrimen, otro tipo de actividades, sirve, por ejemplo, para enrutar tráfico de red como cualquier administrador del sistema puede necesitar en un momento dado. Y ahora ya continuamos con Fran, así que si podéis cambiar la pantalla para que... Y esto lo voy a desconectar, que si no me lo haríais. Sí. Bien, si os parece bien, vamos al bloque número 2, en el cual vamos a tocar el tema de nodos, circuitos y descriptores. Tenemos que saber que Tor es una red centralizada y gestionada por un conjunto de servidores confiables que en sí son las autoridades de directorio. Pero ¿cuál es la función de estas autoridades de directorio? Básicamente, garantizar el correcto funcionamiento de la red, gestionan la configuración y el rendimiento de la red, aportan estadísticas y, sobre todo, su función principal es la de generar lo que es el documento de consenso, que es lo que incluye información de los nodos que conforman la red Tor. Sí, los nodos que conforman la red Tor son direcciones IP públicas. Aquí tenéis en el gráfico lo que son las autoridades de directorio. A día de hoy son 9. Esta información la hemos sacado del proyecto Atlas, que después Manu os lo enseñará. Tenéis el nombre, tenéis el ancho de banda, desde cuándo está levantada, el país, la dirección IP, las diferentes flags, que ahora veremos, y después otra serie de datos como los puertos. ¿Cómo es este fichero de consenso que generan? Si quisierais ver el último fichero de consenso que se genera cada hora, aquí tenéis lo que es esta dirección de donde podéis ver el último que se ha generado. ¿Cuál es el proceso de generación de este fichero de consenso? Primeramente, cada uno de los nodos de la red Tor genera un descriptor con sus datos, como su nombre, su sistema operativo, su dirección IP, y lo envía a cada una de las 9 autoridades de directorio. Hacen lo que es el status bote, la creación, donde cada autoridad de directorio incluye otros datos como son las flags de cada uno de esos nodos. Y lo envía al resto de las autoridades. Se hace un cómputo, un fichero de consenso, y al final este es distribuido desde la autoridad de directorio y lo que son los directorios de caché, que también lo veremos ahora más adelante. ¿Cuáles son las flags que se asignan a estos nodos de Tor? Pues destacamos las siguientes. Authority, que solo las tiene la autoridad de directorio, en este caso solo 9. Exit, para los nodos de salida. Fast, para los nodos más rápidos, depende de unas características. Guard, que son los nodos de entrada. Y también tenemos la flag HSDIR, que después más adelante explicaremos en qué consiste esto. Que lo que hacen es almacenar lo que es la base de datos distribuida de Tor. Y después tenemos otros como Running, Stable, Named, Unnamed, Valid. Si queréis más información sobre esos otros flags, aquí lo tenéis en esa página web. Aquí tenemos lo que son las estadísticas. Cuando saqué este gráfico, había un total de 930 nodos de salida y 2.398 nodos de entrada, de un total de 7.151 nodos distribuidos a lo largo de todo el mundo. ¿Qué tipo de repetidores, nodos o routers, que es lo mismo, hay dentro de la red Tor? Bien, decir que, como ha dicho antes Manu, estos nodos nos permiten tanto salir a la web superficial como navegar a través de los servicios ocultos. Cuando nosotros montamos una instancia de Tor, podemos ponerlo como 3 modos. Podemos hacer un nodo intermedio, un nodo de salida, siempre y cuando abramos los puertos 80, 443 y 667, o como bridge. También más adelante explicaremos que es un bridge, que no deja de ser un nodo especial cuya dirección IP no está en este fichero de consenso. Más adelante trataremos esto. También tenemos lo que es el nodo de entrada, pero esta flag ya se le establecen las autoridades de directorio. Nosotros no podemos montar una instancia de Tor como un nodo de entrada. Aquí tenemos un poco cómo sería el circuito del origen, va saltando por diferentes partes del mundo hasta llegar a la conexión a su destino. Los directorios de caché. Normalmente lo que es el fichero de consenso se descargaría de lo que es de la autoridad de directorio, pero para no sobrecargarla están los directorios de caché, que lo que hacen es que los clientes se descarguen el fichero de consenso de ahí. La primera vez que instalamos el cliente se lo descargaría de la autoridad de directorio y el resto de veces se lo descargaría del directorio de caché. A continuación vais a ver un mapeado de estos nodos a nivel mundial y quedaría algo como esto. En verde tenéis los nodos de salida.
Como veis, hay por todo el mundo. Como he dicho antes, todas estas direcciones IP son públicas. Podemos geolocalizarlas. Además de este gráfico, en Internet podemos encontrar el proyecto TorFlow, que nos muestra el tráfico que hay entre los diferentes nodos de la red Tor. Estos datos son proporcionados por el proyecto Tor Project. ¿De acuerdo? Aquí tenéis todos los nodos y el tráfico que se intercambia entre esos nodos. A día de hoy esta sería la información más fiable de la que disponemos. También nos proporciona estadísticas de los nodos por países, por ASN. Aquí podemos ver que en 57 países hay 930 nodos de salida, sobre todo en Estados Unidos, Alemania, Holanda y Francia. Y del total de lo que son los routers, los relay, pues tenemos Alemania, Estados Unidos, Holanda y Francia. Y si nos centramos en ASN, en proveedores, tenemos OVH y Online SA de Francia y Ethner Online, que es de Alemania. Y aquí, bueno, también tenéis un poquito la estadística de cuántos serían los nodos de salida, aquí aproximadamente casi 1000, y que lo doblan los nodos de entrada. Los datos más fiables que disponemos. Si nosotros montamos un nodo, disponemos de la herramienta Tortazo de Dani Echeverry, que es un framework de auditoría de nodos y de hardware services. Y si alguna vez estáis dispuestos a montar alguno, os recomiendo que le paséis su herramienta. Desde aquí, dar gracias a Dani Adastra por todo el conocimiento que ha adquirido a través de su página web. Y si os parece bien, vamos a pasar al fichero de la Biblia, como dice Manu, que es el fichero TorRC. ¿Cambiamos? Vale, como he dicho anteriormente, Tor se gestiona sobre un solo fichero, que es el fichero TorRC. En ese fichero efectivamente es la Biblia, porque todo lo que hagamos en ese fichero lo vamos a poder usar a través de nuestra instancia de Tor. Ahora ya vamos a analizar un poquito más en profundidad este fichero. Aquí vais a ver que está muy fácil de entender, que está separado en español. Realmente el fichero TorRC es así, como lo estamos viendo ahora. Vale, muchas líneas, en inglés, lógicamente, que tiene los parámetros escondidos entre las explicaciones. Yo lo que he hecho es separarlo un poco para que sea un poquito más entendible. Vale, tenemos una serie de directivas que podemos activar o desactivar. Se desactivan pues comentándolo con una almohadilla y se activan descomentándolos para que entren en funcionamiento. Por ejemplo, podemos definir si es un nodo de entrada, configurar los hidden service que queremos que sean, enrutar el tráfico, lo que expliqué antes, utilizarlo a través de un bridge o un Tor como bridge, cambiar la duración de los circuitos, cambiar país de salida, cambiar el país de entrada y una serie de configuraciones que nos permitirán explotar muchísimo más la tecnología de Tor. Después ya vamos a ir viendo punto por punto cómo configurarlo, cuál es la mejor forma y qué problemas podemos tener si hacemos una cosa o si hacemos otra. Ya en la segunda práctica vamos a ver cómo configurar nuestro servicio Tor como un repetidor interno o intermedio, mejor dicho. Como explicó Fran, existen tres tipos de nodos: entrada, medio, intermedio y salida. Nodo de entrada es muy complicado que nosotros en nuestra casa poder tener un nodo de entrada, porque realmente es el que conoce la IP desde la cual nos estamos conectando. Entonces lo lógico es que... ¿Alguno tiene algún nodo de entrada aquí? Bueno. Lo lógico es que nadie pueda tener un nodo de entrada porque sería tener acceso a la información de todos los usuarios que están conectando a ese nodo. Lo que sí que podemos tener es un nodo intermedio, es decir, un nodo del que viene del nodo de entrada y sale al nodo de salida. Ese sí que lo podemos tener, o incluso un nodo de salida. Es un poquito más complicado ya que tenemos que cumplir una serie de requisitos, pero podríamos nosotros mismos tener un nodo de salida. Sería esta la directiva que tendríamos que cambiar para poder configurar en primer lugar un nodo intermedio.
Aquí simplemente le estamos diciendo que rechace toda la salida al resto de puertos. ¿Qué significa esto? Si es un nodo intermedio, no tiene por qué salir el tráfico de ese nodo intermedio a la Surface Web ni a ningún otro lado. Tiene que mandarlo al siguiente nodo de salida. Entonces, con esta directiva le estamos diciendo que rechace toda la salida. Tan sencillo como establecer esta directiva, ya tenemos un nodo intermedio configurado. Si lo que queremos es tener un nodo de salida, se me ha ido. Si lo que queremos tener un nodo de salida, es decir, que salgan a través de nuestra dirección IP el resto de usuarios de la red Tor, simplemente tendremos que abrir dos de estos tres puertos, 80, 443 o 66, 67. Lógicamente esto tiene un problema muy grande. El uso que haga cualquier usuario de la red Tor, la IP pública que va a quedar registrada en el log del servidor, que le haya ocurrido lo que sea, va a ser la IP pública del que tenga configurado este nodo de salida. Así que aparte de tener que pagar la salida de la conexión a Internet, el ancho de banda, la máquina encendida y todo, podría tener problemas legales, ya que la dirección IP que va a quedar publicada es la suya, la del nodo de salida. Después también ya vamos a hablar de una serie de páginas web que nos ofrecen muchísima información que es muy interesante para trabajar con Tor. En primer lugar, vamos a hablar de Tor Status. Aquí vemos la página de Tor Status. Lo que nos hace es, nos lista todos los nodos que anteriormente comentó Frank que existían, nos lista la información pormenorizada de cada uno de esos nodos. Aquí igual se ve un poco pequeño, pero vemos que tenemos la dirección IP de ese nodo, tenemos el nombre que le han querido poner a ese. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que es Minonotor. Tenemos las flags, el puerto también en el que funciona, las flags, qué tipo de nodo es, si es entrada-salida. Y tenemos también la versión de Tor que está utilizando, importante o no, depende. Y un contacto si nos queremos poner en contacto con la persona que administra ese nodo, por lo que sea. Pues aquí, esto se actualiza cada media hora, ¿verdad? Se actualizaba, más o menos. Sí, una hora. Una hora. Esto se actualiza cada hora. Es decir, cada hora todos los nodos que están en funcionamiento nos van a aparecer en esta lista. Es decir, información actual y veraz. Muy importante. La segunda práctica es el servicio Atlas de Tor Project. Atlas, por decirlo así, nos da información muchísimo más pormenorizada de cada tipo de nodo que nosotros queramos buscar. En este caso, va un poquito lento, pero eso es normal. Vamos a buscar un nodo que lo conocemos, que se llama Moria. Y vamos a ver qué información nos proporciona Atlas sobre este nodo que se llama Moria. Tarda un poco. Bueno, mientras carga, voy a explicar la siguiente práctica, después vuelvo otra vez para atrás, que es la de Collector. La de Collector, por decir así, nos hace un repositorio de todos esos nodos que han estado publicados en cualquier fecha de la red Tor. Y aquí vemos todos los repositorios que hay, que los podemos descargar. Por si acaso queremos ver hace 3 meses qué nodos están publicados, pues aquí lo podríamos ver con Collector. A ver si ha cargado. Todavía no ha cargado. Vale. Después también tenemos un servicio que se llama Exonerator. Esto es muy, muy interesante, Exonerator. Lo que nos permite es saber si una dirección IP pública en algún momento estuvo vinculada a la red Tor. Estas IPs que hablamos antes, por ejemplo, que se estaban usando como salida del nodo de salida de Tor, y queremos saber si hace, por ejemplo, 2 años, esa dirección en concreto estaba asignada a algún nodo de salida de Tor. Exonerator lo que nos va a permitir es indicar una dirección IP pública, por ejemplo, esta que tengo aquí ya guardada, y una fecha. Esta creo que era. Parece que Atlas hoy no quiere funcionar.
Aquí lo que nos mostraría Exonerator es que esta dirección IP, en concreto, el día 18 de noviembre, por ejemplo, de este año, estaba se estaba utilizando por la red Tor, más concretamente con el nick Everdane, pues alguien que le ha decidido poner ese nick y que no era un nodo de salida, nos lo pone aquí en la directiva Exit Relay. Y algo muy importante que hemos visto ahora, el fingerprint. Cada nodo de Tor, por decirlo así, tiene una matrícula, un número de bastidor único. Eso es el fingerprint. Aquí lo vemos que es lo que está marcado. Esto es muy importante para determinar a qué nodos nos conectamos o a qué nodo no nos queremos conectar. Eso es para lo que sirve el fingerprint. Y ya vemos que efectivamente esta dirección IP por lleva mucho tiempo asignada o utilizándose por parte de la red Tor. Esto parece que no quiere cargar. Después... vale. ¿Podéis cambiar monitor? Ahí está Atlas ahora. Sí, sí. Sí, sí. Vale, pues lo explico. Bueno, da igual. Sí, Vale, explícalo ahora tú. volvemos, no os preocupéis. Vale, lo que hablaba antes del tema de bridge, además de configurar lo que es nuestra instancia como un nodo intermedio, un nodo de salida, también podemos configurarlo como un bridge. ¿Pero qué es un bridge? Debido a que la información sobre los nodos de Tor es pública, como hemos visto, algunos países bloquean lo que es el acceso tanto a la autoridad de directorio como a los directorios caché de Tor. Es por ello que se necesita usar lo que son los bridges o puentes, que no son más que nodos de Tor que no se publican en el fichero de consenso. Si nosotros queremos solicitar estos bridges, tenemos dos formas. Mediante lo que es el proyecto BridgeDB, a través de lo que es la página web, o incluso a través de lo que es la dirección de correo bridge@torproject.org. Pero si además de usar bridge son capaces de, mediante inspección profunda de paquetes, ver que estamos usando la red Tor, pues para eso están lo que son los plugables transport. Los plugables transport lo que permite es ofuscar el tráfico de Tor para que parezca otro tipo de tráfico, por ejemplo, tráfico de streaming o tráfico web. Por lo tanto, si hay algún ISP que hace ese tipo de bloqueo, lo que haremos es directamente saltárnoslo mediante esta ofuscación de tráfico. Incluso, si tenemos servidores web que no permiten acceder a ellos porque detectan la IP, una de las IP de salida de los nodos de Tor, siempre podemos usar Tor y después poner un salto más que sería un proxy que no fuera detectado por el servidor. Por lo tanto, esa limitación no la saltaríamos. Ahora Manu pasa a explicar cómo solicitar los bridge. ¿Cambiamos? Sí, si puedes cambiar la pantalla. Vale. Antes de explicar cómo cambiar los bridges, vamos a ver lo de Atlas que quedó antes que no cargaba. Atlas lo que nos proporciona es información muy pormenorizada de cada uno de los nodos que nosotros busquemos. En este caso hemos buscado un nodo muy conocido que se llama Moria y vemos cuál es su dirección IP, aquí a la izquierda, el contacto si queremos, la velocidad que puede tener, vemos los puertos que rechaza, el fingerprint y muy importante, vemos el país en el que está y las flags que tiene asignadas. Vemos que es a autoridad de directorio, que está funcionando ahora mismo, que es estable y una serie de información más y la versión de Tor. Aquí lo vemos de una forma mucho más amigable, no como el listado anterior que era una fila por cada nodo. Aquí esto parsea la información y lo muestra de una forma más amigable. Incluso aquí nos muestra gráficas del funcionamiento de cada día, de cómo está funcionando ese nodo. Y ahora sí ya vamos a pasar a la práctica de cómo solicitar bridge a Tor Project. Simplemente entrando en la página concreta de bridge.torproject.org podemos solicitar nuestros propios bridges. Nos pide el paso 1 descargar Tor Browser, eso ya hemos visto, y después solicitar los puentes. A ver si acierto la primera. A la primera. Aquí lo que tenemos, este ficherito que estoy copiando ahora mismo, es la información necesaria para decirle a Tor
qué puentes o qué bridge queremos utilizar para este momento concreto. ¿Qué hacemos con esta información? Pues tenemos dos opciones. Una, configurarlo para el Tor browser, o dos, configurarlo para nuestra instancia de Tor. Vamos a ver cómo se le puede indicar esta información a nuestra instancia, a nuestro Tor browser en primer lugar. Pues simplemente cancelar. En la información de la red, en el primer check, marcándolo, nos deja seleccionar que Tor browser nos indique un bridge aleatorio que él decida, o nosotros mismos pegarle los que hemos recopilado del otro lugar. De esta manera, o bien nos lo da Tor por defecto, o nosotros le indicamos exactamente los que nosotros queremos que nos proporcione. Simplemente le damos OK, reiniciamos y ya tendríamos nuestro Tor funcionando con estos bridges. ¿Qué ocurre si lo que queremos es que nuestra instancia de Tor, es decir, el pack completo, funcione con estos bridges? Pues tenemos que ir al fichero torrc y proporcionarle esa información. En este caso, vemos que es con la directiva esta que estoy aquí marcando. Le decimos que efectivamente utilice bridge, indicándole el valor 1, y a partir de ahí le vamos pegando las líneas de la ofuscación de nivel 4. Aquí nos pondría la IP, el puerto y la key de cada bridge. Copiando esta información en nuestro Tor RC, la guardamos, paramos el servicio, lo volvemos a arrancar y ya estaríamos funcionando con esta nueva configuración. Que no lo voy a cambiar porque no tiene sentido en España cambiar este tipo de configuración. ¿Vale? Y después ya finalmente la última práctica. Vale, es esto. Ahí está. Ahí está. Vale. ¿Me cambiáis el monitor? Vamos a hablar ahora de lo que son los descriptores y sus tipos. Antes hemos visto lo que es el fichero de consenso, que sería el Network Status Document, que está aquí. Pero hay más. Normalmente cuando instalamos lo que es la instancia, descarga lo que es el fichero microdescriptor, que incluye la información justa y necesaria para que el cliente forme lo que son sus circuitos. Antiguamente, en otras versiones de Tor, se usaba lo que es el server descriptor, que es un fichero como el microdescriptor, pero con más información. Incluso hay un tercero que es extrainfo descriptor, que incluye todavía más información, pero hay que pedirlo de forma explícita en el fichero torrc. De aquí también destacar lo que es el Hidden Services Descriptor, que incluye información de lo que son los servicios ocultos una vez que nosotros lo montemos. Pero eso lo veremos más adelante. Pasamos a lo que son analizar estos descriptores en lo que es la parte local. ¿Cambio? Estos descriptores que anteriormente estaba comentando Frank, nosotros los tenemos instalados y guardados dentro de nuestra propia instancia de Tor. Los tenemos guardados en la ruta, en teoría por defecto, que estoy marcando aquí arriba. Se llama el ficherito Cached Microdesk Consensus. Aquí lo que están es todos los descriptores que tenemos guardados en nuestra máquina. Ves que a priori puede ser difícil de entender, pero no deja de ser una información que nos puede resultar útil. Aquí, por ejemplo, podemos ver las direcciones IP, podemos ver el tipo de puerto al que se conecta, el nombre y otra serie de información que tenemos nosotros en local. No nos tenemos que conectar a ningún servicio web ni tenemos que descargar esa información. Ya la tenemos nosotros instalados en nuestra propia máquina. Y esto nos puede ser muy útil para ver cómo está funcionando nuestra instancia de Tor. Los que aparecen arriba son el directorio de autoridades y ya los siguientes ya son el resto de nodos que existen en la red Tor. Vale, esta ya le hemos visto, el collector, el exoneractor, y ahora toca el compás. Compás. Vale, compás lo que nos permite es realizar búsquedas del tipo que queramos, pero una muy concreta y muy interesante es buscar por país. Por ejemplo, vamos a buscar por España. Aquí estamos viendo todos los nodos que ahora mismo, en este mismo momento, están funcionando desde España, ya sean de entrada, de salida o intermedios.
Vemos que ahora mismo en España tenemos tres nodos de entrada, que son estos tres primeros que estoy marcando aquí arriba. Uno está en Telefónica, otro en solo Gigabit y el otro Internet, no conozco esta compañía. Ahora mismo tenemos también de la misma manera el fingerprint, es decir, el número concreto, el identificador concreto de ese nodo y el nickname. Esto nos permite para saber, y aquí tenemos un nodo de salida también en España, que es este, que está en Galicia. Esto nos permite poder ver en qué país tiene más nodos, qué país tiene menos nodos, o incluso hay países que no tienen ningún tipo de nodo. Entonces esto es curiosidad o quizás interesante a la hora de analizar la red Tor, la información que nos puede proporcionar esta página web. Después tenemos a Nionodo. Realmente esto se presenta como una aplicación de Android que nos permite descargar esa información, nos descarga un JSON a través de una API para poder trabajar de forma automatizada con esta información. Se puede utilizar a través de Android o incluso a través de la propia consola de Linux, descargando el ficherito. El ficherito es este que tenemos aquí en pantalla. Si le hacemos un curl o un wget a esta página, nos la descargamos y ya la podemos procesar para buscar información o lo que necesitemos hacer. Aquí vemos que lo mismo es la dirección IP, el fingerprint, el nombre y una serie de valores que se aportan de cada nodo. Esto, la única diferencia que tiene del resto es que esto se puede tratar de forma automatizada y el resto eran páginas web. Se podría buscar la forma de automatizar la página web, pero aquí ya tenemos la información preparada para trabajar con ella. Y ahora ya continúa Fran. Si puedes cambiar la pantalla. ¿Cambiamos? Gracias. Aunque ya lo hemos nombrado antes, el tema de los circuitos, deciros que para montar estos circuitos, la instancia de Tor hace uso del fichero de consenso que tenemos descargado en local. Por defecto, el circuito está formado por tres nodos. Nodo de entrada, nodo intermedio y nodo de salida. Y ahora veremos cómo se cifra esta información, que sería lo siguiente. Desde el origen hasta el destino y los tres nodos. Primeramente, cuando mandamos un paquete desde el origen, se firma con la clave pública del nodo de salida. Después con la clave pública del nodo intermedio y finalmente con la clave pública del nodo de entrada. Una vez que enviamos la información por Tor, se van quitando cada una de las capas de cebolla. Primeramente se elimina la primera capa con la clave privada del nodo 1, después con la clave privada del nodo 2 y después con la clave privada del nodo 3. ¿Qué es lo que pasa en el tercer nodo? Que si es un nodo malicioso, en ese tercer nodo se podría interceptar la información porque no va cifrada. Aquí tenemos el ejemplo, que sería el siguiente. Tenemos los tres saltos, tenemos el usuario malicioso y el nodo de salida al cual llega esa información sin cifrar. Como decía Manu, también recalcar que si tenemos un nodo de salida y se hacen actividades criminales a través de él, pues bueno, siempre lo que va a aparecer es esa IP del nodo de salida. ¿Cómo podemos solventar el problema de la información sin cifrar en ese nodo? Podemos usar HTTPS Everywhere, que ya viene incluido en lo que es el cliente Tor Browser. Podemos usar un túnel SSH, punto a punto. Incluso podemos usar VPN a través de Tor, que sería de este tipo. Aquí estaría la salida, llegaría a nuestro servidor de VPN y hacia afuera. Pasamos ahora a ver, por defecto, lo que son los circuitos de Tor. Duran 10 minutos, pero vamos a ver ahora cómo podemos cambiar ese tiempo. ¿Cambiamos? Vale. Como decía Fran, por defecto esos circuitos que hemos estado hablando este tiempo duran 10 minutos. Cada 10 minutos este circuito se reinicia y va por otro lado, se enruta el tráfico por otro lado. ¿Qué ocurre si nosotros queremos que este enrutamiento dure más, 1 hora, 2 horas, un día, o dure menos, 1 minuto? Que cada minuto este circuito se restablezca y nos enrute el tráfico por otro lado. Pues simplemente con la directiva esta
y el número que nosotros le indiquemos, minutos, pues vamos a forzar que el circuito, cada minuto, por ejemplo, si aquí le ponemos un 1, cada minuto ese circuito cambiaría. ¿Qué ocurre? Que cuanto más bajo pongamos ese número, peor conexión en cuanto a velocidad vamos a poder disfrutar. También, lo que explicaba anteriormente, es nosotros poder decidir a qué nodo de entrada o a qué nodo de salida conectarnos. Es decir, si nosotros estamos en España y por lo que sea nos queremos conectar a un nodo de entrada que se encuentre en Alemania y no a uno aleatorio que nos proporcione Tor por defecto, se lo podemos indicar. De igual manera que si queremos salir por un nodo de salida que se encuentre en Estados Unidos, podemos indicar ese nodo en concreto o al menos el país. Eso es muy sencillo de hacer. Simplemente con esta directiva, igual que antes, aquí en este caso, forzamos que salga por un nodo que se encuentra en España. Sí o sí va a salir por un nodo que se encuentre en España. ¿Cuál? El que quiera por defecto. ¿Y qué pasa si nosotros queremos indicarle un nodo en concreto? No cualquiera. De los tres que había, el único que había en España, en Galicia, imaginemos que es Estados Unidos, que hay varios nodos de salida, y queremos indicarle justo uno en concreto. Si le ponemos el prefijo de Estados Unidos, pues lógicamente, aleatoriamente, saldremos por Estados Unidos, pero no podremos controlar cuál de todos los nodos. Lo que sí que le podemos indicar aquí es el fingerprint, lo que hablamos antes, el número concreto de cada nodo. Si aquí le decimos el fingerprint del nodo de salida que queremos utilizar, sí o sí vamos a salir por ese nodo. ¿Qué problema podemos tener? Que si ese nodo que le indicamos, si por lo que sea se apaga, se desconecta o deja de estar disponible, nos quedamos sin comunicación y nuestra instancia quedaría sin funcionamiento. De la misma manera, lo que explicaba antes, podemos cambiar el país de entrada. Vamos a ver un ejemplo, a ver cómo está funcionando ahora mismo. Ahora veis que mi nodo de salida está en Madrid. Yo ahora mismo estoy saliendo por una IP de Madrid. Convive servidores.sl. ¿Os acordáis que al principio de todo estaba saliendo por una IP que entraba y salía por una IP que era de Francia, 2 IPs? Pues ahora lo hemos cambiado a España. Y es tan sencillo como aquí forzar. ¿Veis que aquí aparece exit nodes S? Estamos forzando salir sí o sí por un nodo de España. Y es para lo que sirve este tipo de configuraciones, para poder decidir por qué nodo queremos entrar, salir. Una cosa que se me olvidó comentar antes es el ONI Explorer. Existen países o existen ISPs, mejor dicho, proveedores de servicios que son capaces de realizar una inspección profunda de paquetes. Es decir, son capaces de determinar que aunque nosotros estamos navegando a través de la red Tor, no pueden saber a priori qué es ese tráfico que estamos viendo, pero sí pueden determinar que ese tráfico va a través o es tráfico que corresponde a la red Tor y podrían manipularlo o podrían bloquearlo o otro tipo de actividades. Entonces esta página web es muy curiosa porque lo que nos está indicando es los países o los ISPs, mejor dicho, que están, por decirlo así, controlando el tráfico de la red Tor. Esto se basa en la información que va recopilando una serie de sondas y pruebas que hace la gente de Tor Project y lo muestra en esta consola. Como vemos, los que son así más rosa magenta son los países que están confirmados que efectivamente hay algún tipo de censura o bloqueo no bloqueo a alto nivel, pero sí control del tráfico que puede viajar a través de la red Tor. Como podéis ver, en España está azul, así que todo el mundo tranquilo. Aquí se ve perfectamente que está en azul. Vale. Después, finalmente, tenemos Selector o Tor Tunnel. Hasta ahora, lo que hemos visto es que necesitábamos 3 nodos, entrada, intermedio y salida para navegar. Siempre 3 nodos, siempre 3 nodos. Lo que podemos hacer es forzar, si lo que queremos es un único nodo, si lo único que nos interesa es entrar a Tor y no nos importa utilizar toda la arquitectura, podemos forzar a utilizar un único nodo.
nodo de salida. Y esto es lo que nos permite hacer Tor Tunnel, por ejemplo, o Selector. Le indicamos qué nodo de salida queremos utilizar y directamente nos conectamos a ese nodo de salida y salimos a Internet. Esto tiene un beneficio de que, lógicamente, nuestra conexión va a ir mucho más rápido. Lo único que no vamos a poder disfrutar de las 3 capas de enrutamiento o de cifrado que nos ofrece la red Tor por defecto. Ya te toca a ti. ¿Cambiamos? ¿Cambiamos de monitor? Pasamos directamente a lo que es el bloque 3, en el cual ya vamos a tratar lo que son los servicios ocultos, lo que son los hidden services. En muchas ocasiones se confunden lo que hemos hablado hasta ahora, el tema de los nodos, que ya sabéis que son públicos, con lo que son los servicios ocultos, los cuales pues no sabemos dónde realmente está montado este servicio. No conocemos la IP real. ¿Cuáles son los servicios que están expuestos dentro de Tor? Normalmente, siempre que hablamos de Tor, creemos que solo hay páginas web, y no es así. Podemos tener muchos servicios basados en TCP, como es HTTP, pero también tenemos HTTPS, servicios FTP, servicios Telnet, POP3, SMTP, Jabber, IRC, Gopher, entre otros. En un estudio que hemos realizado este año sobre 200.000 posibles dominios Onion, el resultado ha sido el siguiente. Un gran porcentaje son páginas web, un 71%, pero también tenemos servicios SSH, HTTPS, FTP, Jabber, IRC, entre otros protocolos. ¿Y dónde podemos desplegar estos servicios ocultos? Podemos, en nuestro servidor doméstico, contratando un servicio de VPS, en algún servicio en la nube que nos permita desplegar lo que son hidden services, y también podemos, si queremos, usar nuestra propia Raspberry. Decir que dentro de la red Tor no tenemos un servicio de resolución de nombres, como puede ser DNS, sino lo que tenemos es una tabla distribuida entre los diferentes nodos de la red Tor que tienen el flag HSDIR. Cuando creamos un servicio oculto, este crea un fichero que es el Hidden Services Descriptor, que es almacenado en la base de datos distribuida entre varios nodos que tienen el flag HSDIR. Pero también dispone de una serie de buscadores, tanto en Surface Web como dentro de Tor, como puede ser el proyecto Amnia o el proyecto OnionDir o Torch. Como decía al principio, a día de hoy existen lo que son los proxy web, que nos permiten acceder al contenido de la dark web sin necesidad de los que son, por ejemplo, el cliente Tor Browser. ¿Cómo podemos hacerlo? Con la dirección Onion y sumándole .to, .cap, .city o .link, entre otros. Y ahora vamos a tratar brevemente uno de los puntos más polémicos de lo que es la red Tor, que es en sí el tema de cibercrimen. Bueno. Vale, no te preocupes, que eso no... Hasta ahora hemos estado hablando de Tor desde el punto de vista de la tecnología, dejando al lado lo que es la parte de cibercrimen. Pero sí que es cierto que en Tor, como en cualquier otro lado, existen cibercriminales, ya que se aprovechan de esa tecnología. Aquí en la pantalla veis pues lo que cualquiera de vosotros habrá visto si ha entrado a la red Tor, ¿o no es así? Ha visto tráfico de armas, por ejemplo, venta de drogas, distribución de pornografía infantil o incluso venta de tarjetas de numeraciones secretas de tarjetas bancarias. Al principio de la charla os preguntamos cuántos de vosotros habéis entrado o habéis utilizado el navegador Tor Browser y habéis entrado. ¿Cuántos de vosotros que sí habéis entrado a la red Tor habéis encontrado este tipo de contenidos? Levantad la mano, por favor. Vale. ¿Cuántos de vosotros que utilizáis habitualmente la Surface Web o la www toda la vida habéis encontrado este tipo de contenido? Levantad la mano. Menos gente. Pues realmente no tiene mucho sentido, porque estas páginas que estamos viendo aquí son todas de la Surface Web. Es decir, toda la información, todo el cibercrimen que podemos encontrar en la Surface Web, es decir, en la web de toda la vida,
también la vamos a encontrar en Tor. Sí que es cierto que en Tor puede estar más concentrado ya que hay menos número de páginas web y las más llamativas, lógicamente, son las de este tipo. Pero no por eso quiere decir que en Tor solo exista este tipo de contenido, ya que en Tor existen muchísimas más páginas, muchísimos más servicios que a priori no ofrecen ningún tipo de contenido delincuencial o ilícito. Por eso no es cuestión de criminalizar una red, lo que hablaba al principio, sino es hablar de tecnología y la tecnología utilizada para buenos fines o para malos fines. Y esto es muy importante a la hora de entender, de conceptualizar lo que es la red Tor y para que se puede utilizar. Y ahora continuamos con Ahí Fran. está. ¿Cómo tenemos las direcciones .onion? De direcciones publicadas en Internet, desde los famosos Hidden Wiki, proporcionadas de forma privada, y muchos podríais pensar que también la podríamos hacer un descubrimiento por fuerza bruta, recorriéndonos todas las direcciones onion posibles. Aquí el problema está, es que como he dicho antes, las direcciones están formadas por letras de la A a la Z y números de 2 a 7 por 16, lo cual nos da una cantidad de 32 elevado a 16 direcciones, y esto por los 65.535 puertos TCP. Con lo cual creo que a día de hoy no sería posible recorrer todas esas direcciones en un tiempo más o menos óptimo. Lo que sí tenemos a día de hoy es esta imagen, que sería el famoso iceberg, pero en real. Esta es la información que tenemos de todos los servicios ocultos que tenemos detectados a día de hoy. Gracias a la universidad, a la ULE, por facilitarnos este tipo de información. Todos los servicios ocultos y todas sus relaciones. Esto sí sería la imagen real de lo que es la Dark Web de Tor. Pero aquí no están todas las direcciones Onion. Entonces, ¿cuántas direcciones Onion hay realmente? Esta información nos lo proporciona el propio proyecto Tor Project, que según sus métricas hay aproximadamente 60.000 dominios.onion. Y atención, dominios.onion, no servicios, porque en cada una de estas .onion puede haber varios servicios desplegados, pero ese número no lo conocemos. En el caso de que nosotros queramos montar un servicio oculto, hay que también tener en cuenta que debido a errores de configuración podrían sacar lo que es la IP real de lo que es este servicio. Aquí tenemos el proyecto Onion Scan, que nos permite detectar si un servicio que nosotros montamos se podría desanonimizar o no. También podemos hacer auditorías sobre estos servicios ocultos con las herramientas tradicionales como WTSF, Nikto, Akunetti, entre otros. Simplemente te deberías montar un proxy local, por ejemplo con Socket, que redirija el tráfico de estas herramientas a través del socket de Tor. Pasamos a otra práctica para ver cómo podríamos personalizar el nombre de las direcciones Onion. ¿Cambiamos? Como ha explicado Fran al principio, una dirección Onion, por defecto, es una serie, un churro de números y letras de 16 caracteres que a priori es imposible de recordar. Eso se basa en una clave privada que es la que genera ese dominio .onion. Nosotros lo que sí que podemos hacer es tratar de forzar o tratar de descubrir un dominio Onion que sea un poquito más fácil de recordar. Es decir, forzar ese churro de letras y números que se convierta en una palabra que nosotros queramos, un nombre o algo que pueda ser fácil de recordar. Existe una aplicación que podéis descargar de GitHub, se llama Shallot, la cual permite forzar esa creación de dominios personalizados de Onion. El funcionamiento es muy sencillo, simplemente llamamos a la aplicación, aquí nos explica cómo funciona, y si lo que queremos es, por ejemplo, crear un dominio que en alguna parte del dominio Onion aparezca la palabra Manu, pues aquí vemos que efectivamente ahí se ve la palabra Manu, es decir, ese dominio en medio le ha metido la palabra Manu. Y os estaréis preguntando, ¿qué es este churro de letras que aparecen aquí abajo, que pone RSA Private Key? Esto es lo que tenemos que guardar bajo llave. Esto realmente es lo que nos da la autoridad y la titularidad de ese dominio, la propiedad.
donde en el servicio Tor que ejecutemos esta clave privada o que introduzcamos esta clave privada va a ser el que pueda usar ese dominio. Por eso que si alguien le saca una foto a esa clave privada, yo ya no podría utilizarlo, o podría utilizarlo con el riesgo de que alguien lo pueda utilizar más. Por eso es muy importante guardar esta clave privada, que al fin y al cabo es el dominio en sí. Pero también lo que podemos hacer algo es mucho más interesante, que es decirle que la palabra en concreto que queremos forzar se encuentra al principio, no al medio ni al final. Eso simplemente, con el carácter este especial, le decimos, por ejemplo, que nos cree un dominio que comience con la palabra Fran. Y aquí veis que efectivamente después de 260.000 intentos tenemos un dominio onion que empieza por Fran. Fran y el churro de letras.onion. ¿Y esto para qué nos sirve? Recordamos que tenemos nuestro servicio al cual le podemos indicar una dirección .onion. Ahora vamos a explicar cómo poder aprovechar esta private key. Quedaros con este dato, ¿vale? Ahora ya si queremos utilizar un Tor como hidden service, tendremos que levantar algo detrás de ese Tor, porque Tor al fin y al cabo es un enrutador de tráfico. No nos levanta ningún servidor, no nos levanta un SSH, no hace nada, simplemente enruta el tráfico. Por ejemplo, ¿qué servicio podemos levantar nosotros ahora mismo? Pues un Apache. Un Apache es un servidor web muy conocido que nos permite levantarlo y que cualquiera, con la configuración adecuada, pueda entrar y visitar nuestra página web. La instalación de Apache sería una instalación común, la que se puede hacer tanto para la Surface Web como para otro tipo de redes, pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Tor funciona por puertos. Normalmente el puerto de Apache o el puerto de cualquier página web es el puerto 80. En este caso, como tenemos que decirle a Apache que escuche en otro puerto, pues simplemente en el fichero de configuración de Apache le decimos que nuestro virtual host, en vez de escuchar por el puerto 80, que es el puerto habitual, le decimos que tiene que escuchar por el puerto 2580. ¿Por qué 2580? Pues porque se me apetecía ese. Puede ser cualquier puerto que no esté ocupado por otro servicio. Activando esta directiva en Apache, levantamos el servicio de Apache y ya podría entrar cualquier persona a nuestra página web. Pero nos falta una cosa, nos falta indicarle el dominio. Lo que hablamos antes de Fran, el churro de caracteres .onion. Eso tenemos en el directorio de instalación, que yo en este caso lo tengo en este directorio, tenemos dos ficheritos, el hostname y el private key. El private key es el lugar en el cual le tenemos que guardar esa clave privada que obtuvimos anteriormente de Shallot. Una vez que copiamos esta clave privada en el private key y levantamos de nuevo nuestro servicio o reiniciamos nuestro servicio de Tor, en el otro fichero, en el hostname, automáticamente nos va a aparecer creado nuestro dominio personalizado. ¿Veis que aquí efectivamente ya tenemos un dominio? ¿Sí? Ya vemos el dominio personalizado al cual podemos entrar sin ningún tipo de problema. Levantamos el Apache, levantamos el Tor y ahora cualquiera que nos esté viendo en directo o que vosotros mismos ahí y tengáis un acceso a Tor, si ponéis este dominio vais a poder entrar al Apache que se está ejecutando en este ordenador y vais a poder ver esta página web desde cualquier parte del mundo. Esto tiene un detalle importante. Ahora mismo estamos saliendo a Internet por un router 3G que está aquí. A este router no se le puede abrir puertos. Es decir, somos capaces de montar una página web desde una red en la que no hemos tenido que abrir ningún puerto hacia el exterior. Si nosotros en nuestra casa quisiéramos abrir un puerto a una página web, a un SSH, tendríamos que en nuestro router abrir ese puerto. Aquí podemos montar páginas web en cualquier lugar del mundo a través de cualquier red de comunicaciones, la wifi de un hotel, cualquier tipo de red, sin abrir ningún puerto. Esto es otra de las utilidades que le podemos encontrar a la red Tor, es decir, establecer servicios con el exterior sin necesidad de abrir puertos. La siguiente práctica
va a ser de cómo utilizar distintos servicios en nuestro Onion. Hasta ahora hemos visto cómo levantar un Apache, un servidor web. ¿Y qué ocurre si en el mismo servidor o en la misma máquina queremos tener, por ejemplo, un SSH, un control remoto y un Apache? ¿Podríamos? Claro, lo único que tenemos que hacer es indicarle de nuevo en el fichero torrc lo que queremos hacer. Esta sería la regla que tenemos que crear para levantar el servicio Apache, la página web que hemos hablado antes. Vemos que el puerto 80 se redirige a localhost 2580. Y si queremos levantar, por ejemplo, un SSH, hacemos lo mismo indicándole el puerto del SSH, el puerto 22. Descomentamos esta línea, lógicamente tendremos que levantar un SSH, si no sería imposible, y ya podríamos entrar a nuestra máquina a través de un SSH de forma remota y a través de la red Tor. Esto, además de no tener que abrir puertos hacia el exterior, nos permite dar un plus de seguridad a nuestro servidor SSH, ya que estamos restringiendo el tráfico de entrada solo de la red Tor y solo a la persona que conozca ese dominio en concreto. Como explicó antes Fran, es muy complicado obtener por fuerza bruta un dominio de este tipo. Por eso que si tenemos un dominio personalizado para entrar solo a nuestro SSH, estamos aumentando la seguridad del servicio. Es otro de los usos de esta tecnología. Y ya la última demo que vamos a hacer es utilizar o disponer de varios dominios para entrar al mismo servicio. Hasta ahora estábamos entrando con un único dominio .onion a un servicio o a varios servicios. Lo que se puede hacer con esta última directiva es creamos otro nuevo directorio en la que metemos otra nueva clave privada, nos generaría otro dominio distinto, pero como lo estamos apuntando al mismo lugar, que es el puerto 2580 de localhost, nos cargaría el mismo servicio. Entonces podríamos entrar desde dos IPs distintas, desde dos dominios distintos, podríamos entrar al mismo servicio, a la misma página web o al mismo telnet o lo que a nosotros nos parezca. Y esto es para lo que puede servir Tor, apartando un poco de esas pinceladas que había de cibercrimen o ese tipo de actividad delincuencial que normalmente se asocia a la red Tor. Y ahora continuamos con el uso avanzado que va a hablar Frank. ¿Cambiamos? Estoy cargando el ARM. Sí, sí. Ya para finalizar, el último bloque, breve, uso avanzado de lo que es la instancia de Tor. Para aquellos programadores que tengan interés en este proyecto, se puede acceder a la instancia mediante acceso programático con dos librerías como son STEM o son txttor.com. Decir que tenemos el Tor Control Protocol, que es un protocolo basado en envíos de mensajes que nos permite controlar lo que es la instancia de Tor. Pero para facilitarnos la tarea, tenemos lo que es la aplicación ARM que ya implementa este protocolo. Y desde esta aplicación pues podemos controlar prácticamente todo lo que hemos estado explicando hasta este momento. Y es lo que os vamos a enseñar ahora desde consola, la aplicación ARM para controlar lo que es la instancia. ¿Tienes cargado? Sí, está cargado. Ahí está. ¿Cambiamos de monitor? Bien, aquí tenéis, por ejemplo, lo que es la configuración. Directamente se lanza con ARM desde la consola y directamente nos abre lo que es la aplicación. Podemos montar lo que es la instancia como un nodo interno, como hemos visto antes, un nodo de salida y como un nodo bridge. Y después está el cliente por defecto. Aquí vamos a ver, vamos a cargar completo. Vamos a arrancar otra vez. Apaga el servicio y vuélvelo a levantar. Sí. Yo creo que sí. Dale un kill antes de... Al Tor. Ahí, levanta. Ah, espera, no. Sí, levanta.
Vamos para ahora. Ahora sí. Bien, ahí veréis, por ejemplo, el tráfico, las bandas. Aquí tendríais lo que son los circuitos, tiene diferentes circuitos, ahora mismo estaría usando uno de ellos, y la misma información que nos enseñaba antes lo que es el proyecto Atlas, también la podemos ver desde aquí, directamente. Aquí ahora mismo todavía se lo está construyendo. Vamos a ver otro que es este. Mirad la información, ¿vale? La dirección IP, la localización, el fingerprint, el nombre, los puertos que tiene abiertos, las flags, todo esto lo podemos ver directamente desde lo que es ARM. Aquí tenemos la configuración, también lo podemos hacer directamente desde aquí. Incluso el fichero TORRC, aquí lo tenemos. Y si conocemos los comandos del Tor Control Protocol, directamente lo podríamos lanzar desde este intérprete. Como veis de aquí, tenemos también el control total de lo que es la instancia, directamente desde lo que es la consola. Y ya para finalizar, ¿me cambiáis de monitor? Si con todo esto que hemos contado no habéis tenido suficiente, aquí tenéis lo que son las especificaciones de Tor, donde podéis obtener toda la información posible sobre el proyecto. Y aquí tenéis la dirección, ¿de acuerdo? Y con esto finalizamos el taller. Da gracias a INCIBE por contar este año de nuevo con Manu Guerra y conmigo. Y daros las gracias a todos vosotros por estar aquí a esta hora. Muchas gracias. Si alguien se anima, ahora pregunta o fuera durante estos 2 días, como queráis, a ver si somos capaces. Hay una pregunta ahí atrás. Sí. Muchas gracias por el taller. Una preguntita. ¿Alguna autoridad o Tor Project controla la legalidad de los nodos? Quiero decir, con un juguetín como el que tenemos ahí, la wifi del vecino. Si controla la legalidad, la legalidad de los nodos, que el nodo es de la persona que lo ha levantado. Que la salida o... No, se supone que lo que te da realmente el proyecto Tor es anonimato. O sea, no tiene sentido que Tienes que confiar en la persona a la cual te estás conectando, a la cual no conoces de nada. Sí, pero tú comentabas antes el tema de que cualquiera que se conecta ahí, sale por ahí, teóricamente tu IP pública la compromete otro, no tú. Sí, pero tu IP de entrada la conoce el nodo de entrada. Tu IP pública la conoce el nodo de entrada y tú tienes que confiar en ese nodo de entrada. Muy bien. Lo conozcas o no lo conozcas, quien sea quien esté detrás de ese nodo de entrada. Muchas gracias. ¿Alguna más por ahí? Ahí a la derecha, izquierda. Sí, hola. Mi pregunta tiene un poco que ver con esta otra pregunta que acaban de hacer. ¿Quién monta un nodo de salida, no? Porque si es tan arriesgado, por ejemplo, ese que está en Galicia, si alguien comete un delito, va para él el marrón, ¿no? Por así decirlo. Claro, es un nodo público de salida a Internet, es un nodo de salida. La persona, no solo el problema legal que comentaba antes, es el problema económico. Ese nodo de salida tiene que tener una conexión a Internet, no es un ADSL de 5 megas, porque si no, no tiene suficientemente salida. Tiene que tener un equipo encendido bastante tiempo. La motivación que le puede llevar a esa persona, a esa organización, para tener un nodo de salida, por ejemplo, montado en Galicia, se lo tendríais que preguntar a esa persona. Cada uno tendrá su motivación. Vale, gracias. Nada. A ti. Ahí abajo. Aquí. Hola. Bueno, mi pregunta era también sobre eso, ¿no? Sobre los nodos de salida, pero ya lo has respondido, ¿no? Pero, o sea, yo me voy al punto de que, por ejemplo, el FBI
puede poner sus nodos de salida y vos estás feliz saliendo por ahí y te están leyendo todo, ¿no? Pero más allá de eso, yo quería que vuelvas a poner el link de la película de Star Wars. Porque estaba bien. Manu, lo pones de nuevo. Lo arranca. Porque voy a ver. Si me cambiáis la pantalla. Podéis cambiar el monitor. Ves que Tor realmente solo sirve para ver Star Wars por Telnet, no vale para otra cosa. Que no os líen. Que no me acuerdo ahora, a ver. Floría por ahí la Sí, la dirección. tengo aquí. ¿Ha cambiado? Sí. Sí. De todas maneras, si buscáis en Google Star Wars Telnet, ya os aparece. El dominio es este, toggle.blinkenlights.nl. Larga. Y si quieres la ponemos mientras hacéis más preguntas. Sí, está bien. Sí. Hay veces que no funciona, pero bueno, a veces está caído, otras veces está funcionando. Si tenéis cualquier otra pregunta. Vale. Una pregunta. Respecto a los nodos de salida y entrada, el poder de los nodos de salida es muy, muy grande y no hay ninguna entidad ni nadie que controle eso. A ver, para montar un nodo de salida no es tan sencillo como, venga, me monto un nodo de salida. Tienes que cumplir unos requisitos, como lo que comentaba Fran, tener unos puertos determinados abiertos, mostrar cierta estabilidad en la comunicación, pero más allá de configuraciones técnicas, hasta donde yo sé por lo menos, no es necesario nada más. No es necesario que mandes una fotocopia de tu DNI para que te autorice, no. Eso no funciona así. Bien, pues entonces desde el punto de vista de la policía, como comentaba el otro compañero, montar un nodo de salida a la policía, al FBI o quien fuera, sería una estrategia bastante válida para averiguar todo lo que se está moviendo en... Hombre, estrategia bastante válida sería montar un nodo de entrada. Que eso Bueno, es lo que, también. Claro. También. No, si el problema es la gestión de los nodos. Ya lo sé. Montar un nodo de entrada hoy en día es muy, muy complejo, que puedas disponer, por eso lo preguntaba antes, es muy complejo que tenga los parámetros y que confíen en ti para darte una flag de nodo de entrada. Claro. A lo que te refieres que si la policía tiene un nodo de entrada o de salida, yo lo desconozco. Yo no lo tengo. Vale. Y la pregunta es, ¿quién acredita a un nodo de entrada o de salida? O sea, ¿qué ente acredita ese nodo de entrada o de salida? Tor Project. Ya Lo que está. son la O sea, que autoridad del Tor Project directorio. tiene un poder absoluto sobre la red Tor. Fuera de toda clase de gobierno o... Yo no conozco a Tor Project, no me lo han presentado. ¿Quién son esas personas? Ya. No te puedo decir, ¿entiendes? Vale. Que me refiero que da cierta confianza en el anonimato o desconfianza según se mire. Es una valoración personal de cada usuario de la red Tor. Claro. Es lo que queríamos transmitir. No es la panacea que todo es genial y todo es bonito y yo me conecto a Tor y no va a pasar nada. Sí, no. Técnicamente no sabemos realmente Es que a veces puede ser justo lo contrario. perfectamente. Vale. Perfectamente. Vale. Gracias. ¿Alguna pregunta más? La primera fila está prohibido que haga preguntas, no sé si lo sabéis. Hay una pregunta ahí adelante. Buenas. Mira, mi duda era, has dicho que para montar un servicio y registrarlo dentro de la red Tor, lo que obtenías, bueno, no me acuerdo ahora mismo el programa que estabas usando, lo siento, era una clave privada que te asocia a esa dirección dentro de la red Tor. Sí. Y has dicho que, por ejemplo, alguien que cogiese la foto y pudiese coger esa clave privada podría... Robarme el dominio. Sí, robar el dominio, suplantar. Sí. Entonces, mi duda es, si tú has montado un servicio Tor y lo has registrado en una dirección .onion, alguien que vuelva a usar ese programa, o vuelva a intentar obtener esa clave privada mediante el sistema, de alguna manera se le muestra que no está disponible. Vale. En ese caso prevalece el último que levante el servicio. Se puede entrar en una dinámica que ninguno de los dos funcione. Vale, o sea, por ejemplo, tú te montas un nodo Tor con un servicio oculto y yo intento obtener esa clave privada por ese mismo método. O sea, entiendo que esa clave privada es única Sí. y asociada a esa dirección Onion.
entonces podría yo montarme mi servicio que entra en conflicto con el tuyo y entonces ahí ninguno funcionaría. Claro, pero es lo que explicó antes Fran. Obtener un dominio de los 16 caracteres son años de procesamiento. Es decir, años de hacer fuerza bruta para poder obtener por aleatoriedad ese mismo dominio. Otra cosa es que tú le robes la clave privada. Si tú le robas la clave privada ya está. Pero el servicio esto que hace es fuerza bruta. Por ejemplo, en este ejemplo que puse yo de forzar el dominio de Fran, hizo 200.000 intentos. Y eran 4 únicos caracteres. Imaginaros hacer los 16 caracteres. Imposible. De hecho, Facebook, mira, tenemos que no lo puse al final. Mira, lo tengo aquí en el... Facebook tiene un dominio .onion que es muy parecido a la página original de Facebook, al dominio de Facebook. Pero aún así no consiguió forzar todo lo que... Si lo veis ahí es Facebook Core www.i.onion. Pero aún así no consiguió forzar todo lo que buscaba. Consiguió forzar Facebook. Y lo de Cores le salió así. Pero lo que me refiero que es muy complejo poder obtener es fuerza bruta, al fin y al cabo, contra una clave privada. Si tiene la suficiente potencia de cómputo como para hacerlo, genial, pero... O sea, no es, por ejemplo, yo sé que tú tienes una dirección Onion, entonces solo teniendo esa dirección Onion no es posible hacer una query, digamos, y obtener la clave privada. Imposible, ¿no? Tiempo. Vale. Mucho tiempo. Y muchas máquinas. Ok, duda clara. Gracias. ¿Hay otra duda que había? Por atrás. Lo primero, increíble la charla. Y lo segundo, la pregunta, que es que a mí no me termina de quedar claro cómo es posible que tú puedas enrutar hacia una dirección que se genera a través de una clave privada. Es decir, ¿cómo enrutas eso realmente? Tú quieres decir que como yo al poner esta clave, este Claro, punto onion aquí, llego hasta... Ahí. Claro, porque yo cuando levanto el servicio le estoy comunicando a la entidad que yo soy esta clave pública, entonces saben a quién se tienen que conectar. Es como un DNS. El DNS realmente sabe a qué IP se tiene que conectar. Esto es algo muy parecido. Yo cuando levanto la instancia de Tor, yo estoy comunicando esa información. Es decir, que yo soy esta dirección pública, esta dirección .onion. Quien pregunte por esto soy yo. Por eso que si hay dos que dicen soy yo, al final ninguno de los dos. Vale. ¿Contesta tú alguna? Hola. El sustituto este que se estaba hablando de la rector, del MIT, ¿habéis leído algo sobre ello? Hemos hablado de otro tipo de redes antes, como la red Rifle que había salido últimamente, o Hyperborea, pero ahora mismo son un proyecto en desarrollo. Ahora mismo, como hemos dicho, las redes más evolucionadas son básicamente las tres que hemos dicho. Tor, Freenet y I2P. Aunque hay otras que dicen que las van a sustituir y van a ser mejores, tiempo al tiempo. Habrá que ver si realmente evolucionan. Sí, era por eso, que al principio de año no se habló mucho de Rifle. Sí, Rifle hace poco, sí. Pero ahora mismo no se sabe más. Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. Hola. No se escucha. Hola. Quería Ahora. saber si la Hola. Rector es compatible con IPv6. Sí, mira, de hecho, cuando tú... Por ahí tiene alguno, ¿no? Sí. Sí, mira, está aquí a Network Settings. Bueno, aquí no lo tengo configurado, pero sí, tú le puedes decir, cuando generas un bridge, tú le puedes decir que funciona a través de realmente Tor funciona a través de IPv6, ¿no? Todo lo que es el Sí, enrutamiento. hay alternativas también. Claro. ¿Se podría enrutar el tráfico de una aplicación como WhatsApp a través de la red Tor? Hasta ahí. Sinceramente nunca lo he probado. Sí, claro. De hecho, la máquina esta que tengo aquí, todo el tráfico lo enruta. Da igual que sea WhatsApp, que sea todo ese tráfico, lo va a enrutar. A no ser que WhatsApp mete una regla que todo lo que venga de una IP que esté asignada a Tor lo bloquee. Yo si fuera administrador de sistemas o yo si fuera un webmaster de una página web X, yo lo primero que iba a hacer es, desde mi punto de vista, ojo,
todo el tráfico que pueda venir de la red Tor, porque al fin y al cabo todos los nodos de salida son públicos. Sabemos las direcciones IP que se van actualizando cada media hora. Yo puedo crear una regla que me diga todo lo que venga de estas IPs públicas, drop, no entra. Se podría llegar a hacer lo que dice Frank, le metes un proxy y sales por una IP pública limpia. Pero Tor es un túnel y Tor enruta todo lo que tú le envíes si lo configuras bien, el enrutamiento. Pero claro, si no configuras bien, puedes tener un leak DNS, otro tipo de configuraciones, mal configuraciones, mejor dicho. Vale, pues nada, a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Vale.